Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te has puesto a pensar que Jesús tenía una cualidad para hacer amistades? Sí, te voy a hablar del capítulo 3 de Marcos, donde Jesús de alguna manera se mueve entre las multitudes. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Pues de alguna manera se daba a conocer y Jesús tenía la intención de mostrar su amor. Pero déjame decirte que no había solamente gente interesada en realmente acercarse con una buena intención. Y de eso te quiero hablar, porque dice la Biblia que Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Dice que, quiero que prestes atención, con sus discípulos, así lo dice, de esa manera. Y dice, y le siguió una gran multitud de la aldea y de Judea. Es decir, iban discípulos, pero también iba una gran multitud. Jesús siempre se rodeaba y él sabía definir, sabía exactamente quién no era su discípulo. Por eso menciona que había una gran multitud. Y de entre la gran multitud, dice que de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía Jesús. Pero fíjate lo que me llama mucho la atención. Dice que las multitudes, dice que oían y Jesús tenía fama y se escuchaba desde lejos, hacía el viaje la gente para ir a ver lo que estaba sucediendo. Porque dice que la gente venía a un lugar, no específicamente un templo, una iglesia. Jesús no tenía establecido un lugar donde iba a estar, él se movía y en esta ocasión le tocó que estaba cerca del mar, cerca de una barca y con sus discípulos. Y dice, y los discípulos que estaban ahí en la barca, dice que tenían lista la barca para que Jesús se subiese y se despegara un poco del mar, porque la gente dice que lo empujaba y lo oprimía, lo golpeteaban. Eso era lo que vivía Jesús en la tierra. Nunca estaba totalmente solo, siempre se rodeaba de muchas personas que querían de alguna manera, algunos con buenas intenciones, otras personas solamente intentaban sacar una tajada del movimiento, otros simplemente iban por su milagro para irse, pero había discípulos que querían algo más y Jesús con eso estaba haciendo una selección entre la multitud. Él se miraba mucho en quienes de alguna manera llegaban con una solicitud a vista, porque muchas veces había cojos, ciegos, entonces se miraba la necesidad, ¿verdad? Entonces Jesús aquí era muy inteligente y dice la Biblia, había sanado a muchos, de manera que para tocarle se le acercaban y no tenían ninguna intención muchas veces de golpearlo, hacerle daño físico, simplemente querían tocarlo, querían sanar. Y dicen que caían plagas, mucha gente caía sobre él y a sus pies, porque dice la Biblia que también había espíritus inmundos. Eso lo dice el capítulo 3, verso 11. Y los espíritus inmundos, me llama mucho la atención esta parte, porque dice, al verle, Jesús dice, se postraron delante de Jesús. ¿Quiénes? Los espíritus inmundos. Llegaron de una manera para postrarse junto con la multitud, junto con los discípulos, junto con los necesitados, estaban los espíritus inmundos. Y dice, y se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los espíritus inmundos reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Fíjate qué interesante este relato, porque de entre toda la gente los espíritus estaban reconociendo, pero la gente, los discípulos que estaban ahí, los que lo rodeaban, no decían eso. Los espíritus sí reconocían. Pero fíjate la reacción de Jesús aquí me llama mucho la atención, porque hace una aseveración fuerte contra los demonios y les dice que se callen. Dice, mas él les reprendía mucho, es decir, les decía, cállense, cállense. Y luego dice, para que no lo descubriesen. Se me hace a mí esta parte bíblica, este relato, algo muy interesante, porque de alguna manera Jesús no quería mostrarse como el Hijo de Dios en ese momento, pero los espíritus inmundos hablaban acerca de eso, ¿verdad? Y gritaban, tú eres el Hijo de Dios, y se postraban. Fíjense cómo se estaba formando
la separación entre discípulos, gente que lo buscaba, entre los espíritus inmundos, cómo se estaba de alguna manera Jesús postulando para hacer en el capítulo 13 una selección de las personas que estarían con él y les iba a dar una encomienda. A continuación te lo voy a relatar, dice, después subió Jesús, dice, al monte y llamó así a los que él quiso, es decir, ya miró, ya observó los comportamientos, ya hizo algunas miradas por ahí, algunas pláticas, miró quiénes estaban más cercanos sirviendo. Y fíjense, después dice que Jesús escogió a los que él quiso y vinieron a él y dice, y estableció a 12. Fíjense qué interesante cómo los 12 apóstoles, aquí Jesús viene para mostrárseles y escogerlo, dice, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aquí los escogió y les está diciendo, esto es lo que van a hacer. Entonces, aquellos discípulos que estaban siempre sirviendo y siguiendo a Jesús, dentro de todo el tumulto de personas que estaban ahí, ahora estaban siendo seleccionados para otra encomienda. Ahora estaban más cercanos, es decir, se fue cerrando el círculo hasta que Jesús de alguna manera le dijo, esto es lo que van a hacer ustedes, y les dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermedades y tantas cosas. Entonces ahí ya conocemos nosotros a los apóstoles, ¿verdad? ¿Quiénes son? Pero de entre todo lo que surgía ahí, habían cosas, caos, situaciones, porque dice la Biblia que se agolpó la gente, de modo que ellos aún no podían ni siquiera comer pan tranquilamente, porque los golpeaban, los estrujaban, les jalaban la ropa, no se podían mover. Era tanto ese golpeteo que sufría Jesús. Pero cuando llegaron los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Los amigos de Jesús, los que estaban ahí, los otros judíos que eran parte de los seguidores, dice, los que no fueron escogidos, dice que venían y le dijeron, vinieron para tomarlo y llevárselo a otro lugar porque dijeron, ¿sabes qué? Esto se va a salir de control. Jesús está fuera de sí, esto no puede, la fama creció demasiado, no puede continuar así. Entonces dice que se lo llevaron a otro lugar, pero los escribas dice que estaban allí viendo desde Jerusalén, dice que habían venido, decían que tenía todo lo que hacía, lo hacía por Belcebú, que tenía de alguna manera a los principales príncipes demoníacos trabajando para él. Fíjense la calumnia, cómo se enfrentaron de alguna manera aquí con Jesús, estos escribas, para decirle que estaban haciendo todo por Satanás. Entonces Jesús de alguna manera los reprende y dice, ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, y entonces podría sacar todos sus bienes. De cierto te digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, dice, las blasfemias cualquiera que sean. Pero aquí viene algo interesante que tienes que conocer, y lo dijo Jesús, y fue algo que es para que aprendamos sobre el Espíritu Santo, porque dice, pero cualquiera que blasfeme, cualquiera que hable en contra del Espíritu Santo, no tendrá jamás perdón, sino que el resto de su vida será un reo eterno. Fíjense cuán importancia Jesús nos pone esta aclaración de que el Espíritu Santo es el que estaba echando fuera demonios, es el que estaba sobre Jesús, es el que estaba haciendo aquello que estaba sucediendo en ese momento. Pero viene mucha gente y siempre quieren echar por debajo aquellas buenas obras que de alguna manera Jesús estaba haciendo. Cuán importante es que nosotros demos el reconocimiento de que todo proviene de Dios, y ese Espíritu que viene del cielo es el Espíritu Santo, el cual no fue dejado aquí en la tierra cuando Jesús ascendió al cielo. Entonces,
Todo esto que te estoy relatando es para que entendamos que Jesús se mueve, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se mueve así como se movía con Jesús, se mueve de una manera increíble donde no entendemos muchas veces cómo es exactamente lo que va a suceder, cómo es que Jesús sigue levantando gente, cómo es que Jesús de entre las multitudes, de entre los que se aglomeran, de entre los que están buscando algo, Jesús sigue levantando este tipo de personas. Pero hay muchas personas que echarán por debajo lo que se está gestando, lo que te está formando. Y esto es importante que lo sepas, porque si estás interesado, si estás queriendo de alguna manera salir y compartir el evangelio, no faltarán aquellos vivaces que intentarán decir: solamente son cosas que pasan, solamente es el demonio que los trae de aquí para allá, o simplemente son emociones, solamente buscan a través del diablo. Hay tantas cosas que se están diciendo por ahí, pero es importante que sepamos que Jesús de alguna manera nos dejó un formato, una forma de hacer las cosas, y que el Espíritu Santo nos respalda. Esta palabra que te quería compartir el día de hoy, este lunes, como todos los lunes lo hacemos, para seguir aprendiendo acerca de Jesús. Y si tú estás un tanto alejado de Jesús, esta oportunidad que tenemos de acercarnos por este medio, por la tecnología, desde aquí podemos llegar a muchos lugares, es porque muchas personas simple y sencillamente están por ahí sin el alcance a una Biblia, sin tener el acceso se sienten de alguna manera muchas personas tristes, se sienten rechazadas. ¿Por qué? Porque han fallado, porque de alguna manera han estado lejos, porque de alguna manera se han enfriado. Pero aquí nos dice la Biblia que tenemos que compartir, y esta es una oportunidad muy buena para compartir el día de hoy. Y sin más, te saluda tu amigo Francisco Javier Martínez, y recuerda, nos escucharemos en otro video, en otra próxima ocasión, con otro tema para seguir aprendiendo. Sigamos adelante y ánimo, saludos.